Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 809. Las reacciones de Soren Nami. ¿Qué dice esta niña? ¿Por qué me maldice? En la prisión central de la isla de los cazadores, dentro de la celda de Shiki Moria observaba con los ojos muy abiertos los acontecimientos del capítulo 592. ¿Por qué Perona dice que estoy muerto? No podía creer lo que acababa de ver. Parece que Doflamingo realmente te acabó, jijajaja. Shiki se rió burlonamente del destino de Moria en el manga. Tras el comentario de Shiki, Moria recordó las escenas finales del último arco argumental, donde Doflamingo lo acorraló usando a los pacifistas. La expresión de Moria se ensombreció con cada palabra que Meowth pronunció en el capítulo sobre el informe falso del periódico, que afirmaba que Moria había muerto durante la guerra de la cumbre, aunque, según Meowth, no era así. Imposible. Mi homólogo no moriría tan fácilmente. Exclamó Moria. Getilde, ¿por qué crees que no murió? ¿Cómo pudo sobrevivir a una muerte tan segura? No lo olvides, quien tiene la misión de matarte es el despiadado Doflamingo. Y el gobierno mundial ya anunció tu muerte en el periódico, lo que significa que tu homólogo ya se ha ido, eso es seguro. Las palabras del león dorado, Shiki, fueron como cuchillos que apuñalaban el corazón de Moria, recordándole la crueldad del gobierno mundial. Bueno, tal vez tu lugar en los Shichibukai ya fue ocupado por otra persona, por eso ya no te necesitan. Ohara. La primera escena del capítulo se refleja en la mirada de Halcón de Meowth en ese momento. El estado de ánimo de su contraparte en el manga parecía encajar a la perfección con el suyo actual. Estricto, directo y absolutamente despreocupado. Pero en ese momento parecía un poco más agudo de lo habitual. De repente, instintivamente levantó la vista y su mirada se posó en la niña de cabello rosado y ojos grandes, que lo observaba con una gran sonrisa. La pequeña estaba sentada en los brazos de su madre, Meloncia. Meowth rápidamente apartó la mirada y volvió a mirar a la contraparte del manga de la niña, Perona. Esta niña crecerá y será una verdadera alborotadora, pensó Meowth. Eventos del capítulo. Ha pasado mucho tiempo desde que dejaste mi castillo, sigues merodeando por un lugar como este, Roronoa. Meowth miró el barco naufragado y luego a Zoro, quien estaba rodeado de babuinos armados. Parecía que lo estaba pasando mal contra ellos. Parece que el barco que te di ya no te será de mucha utilidad, añadió. Cállate. Puedo tratarlo como un trozo de madera, aferrarme a él y nadar. Gritó Zoro furioso. ¿Por qué tienes tanta prisa? Con heridas como esas, nada menos, y preguntó Meowth con curiosidad. Tú me contaste lo que le pasó a Luffy. ¿Cómo puedo quedarme quieto después de oír eso? Y ni siquiera sabía de esa batalla masiva y... Zoro parecía devastado en ese momento. Quería estar al lado de su capitán de inmediato, pero en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Cuando su capitán realmente lo necesitó, no estuvo allí. Preocuparse por un amigo está muy bien, pero no hay que subestimar a estas bestias. Meowth hizo un gesto hacia los babuinos. Se les conoce como humandrills. Babuinos inteligentes que aprenden imitando a los humanos. Continuó. Se dice que si son criados por humanos amables, ellos también se volverán amables, pero en una tierra como esta, ven a mi castillo. No te seguirán allí. Sugirió Meowth. No acepto órdenes tuyas. Me voy al mar. Zoro se negó rotundamente. Ya veo. Bueno, como quieras. Es imposible que te escuche en una situación como esta, Zoro es el miembro más leal de la tripulación a Luffy. Lo único que quiere ahora es llegar a su lado. Iso sonrió mientras decía esto. Lo sé, respondió Meowth con calma. Pero aprenderá a las malas que lo que desea y lo que puede hacer en su situación actual son dos cosas distintas. No puede hacer nada, añadió después. Estos babuinos parecen muy inteligentes. Nunca había visto nada igual en mi vida. Meowth debe haberlos domesticado, dijo Rocinante con curiosidad.
Fútil me pregunto qué estaría pensando Bartolomeu Kuma cuando decidió enviar a Zoro aquí. ¿Cree que Mihawk entrenará a Zoro hasta que pueda derrotarlo y obtener el título del mejor espadachín del mundo? Doflamingo dijo sarcásticamente. Al oír esto, Mihawk miró a Doflamingo y dijo solo una palabra: lo hará. Iso sonrió después de escuchar eso. ¿No es eso más emocionante? ¿Qué está haciendo Zoro? ¿Por qué está luchando ya? Aún no se ha curado del todo. En la ciudad de Shimotsuki, la reacción más significativa en ese momento provino de la familia Roronoa. Terra se tapó la boca con la mano, intentando contener las lágrimas al ver a su hijo esforzándose por encontrar el camino de regreso con su devastado amigo. Debe estar desesperado, suspiró Arashi con tristeza. ¿Pero qué más puede hacer aparte de luchar contra los babuinos? En su estado actual y con su fuerza actual, ni siquiera puede derrotarlos. ¡Qué vergüenza! Quiero decir, debería alcanzar un nivel de poder que le permita derrotar el espíritu de esos babuinos con solo una mirada, mientras tenga que luchar cuerpo a cuerpo contra ellos, seguirá siendo débil. Después de decir esto, Shimotsuki Ushimaru sonrió ante la imagen de Mihawk. Ese hombre es una verdadera fuerza. Espero que Zoro pueda entrenar con él. ¿Es eso siquiera posible? ¿Son competidores por la cima?, preguntó Furiko con curiosidad. En el nivel actual de Zoro, no merece ser llamado competidor de Mihawk, así que no veo ningún problema en ello, respondió su hermano mayor con confianza. De vuelta en la tienda de arte de Ohara, en ese momento se pudo oír la risa de Bellemere. Jajaja. Esa chica nunca cambia. Sigue metiéndose en problemas. Debió haber robado algo valioso para que la encerraran así. El manga regresó a Weatería, donde las travesuras de Nami con los enanos ancianos, quienes siempre eran fácilmente engañados por sus trucos, hicieron reír a Bellemere. Sus lágrimas ahora son reales, ¿verdad?, preguntó Rob, dándole una palmadita en el hombro a Bellemere. El hombre mencionado en ese periódico, Luffy, es el capitán de mi tripulación y... exclamó Nami. ¿Qué? Areda se sorprendió al escuchar eso. Dios mío. ¿Qué es esto ahora? ¿Te refieres al mismo hombre que irrumpió en el campo de batalla en la guerra reciente, el famoso novato de sombrero de paja? Con toda su tripulación separada por el mar y Luffy ha estado librando una terrible batalla en solitario y se unió a la guerra definitiva para salvar a Ace. La noticia de lo sucedido se había extendido mucho, llegando incluso a Aredas y sus compañeros, que vivían en una isla del cielo. No te preocupes por eso. Si fuéramos a ayudarlo, se enojaría muchísimo. Esas fueron las palabras de Luffy a su tripulación después de notar la anomalía en la Vibre Card de Ace después de la batalla de Ace con Barba Negra. Perdió a Ace, justo delante de sus ojos, y yo ni siquiera sabía qué estaba pasando. Luffy vendrá a nuestro punto de encuentro, lo sé. Gritó Nami, impotente. Antes de que el dolor le destroce el corazón por completo, tengo que encontrarlo y hacer todo lo posible por ayudarlo. Sí, aunque no lo parezca y... Después de ver esta escena, Bella respondió a las palabras de su esposo. Su urgencia por llegar al punto de encuentro es real, todo por Luffy, añadió. Apuesto a que Aregas y sus compañeros se pondrán furiosos al ver a una niña engañarlos con sus lágrimas repetidamente, jajaja. Rió Rob. Lo correcto ahora mismo es quedarse aquí obedientemente y entrenar para mejorar sus habilidades, ¿no?, preguntó Bella. ¿Ya puedes ver eso? Sí, su suerte se ha acabado. Ahora, deben afrontar el desafío o perecer. Si quieren continuar sus aventuras, deben ser lo suficientemente fuertes. El nuevo mundo no será fácil. Tienen que crecer. Apuesto a que no se reunirán pronto. Isla del cielo Birka. ¡Qué niña más imprudente! Ah. ¿No le gustó mi truco con la cuerda? ¿Por qué me sigue pegando? Me duele la cabeza solo de ver la hinchazón en la cabeza de mi compañera. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora así? Ah, eso es lo que deberías hacer. Quita las esposas, ¿por qué estás sujetando a una niña tan pequeña y hermosa como Nami? Ah, Aredas se tragó sus palabras cuando vio a Nami sosteniéndolo como rehén y huyendo con todo lo que había robado de Weatería. Bueno, debo gustarle. Por eso me secuestró, entre todos estos viejos, jajaja. Capítulo 810. Las reacciones de Franky y Brock. ¿Qué está haciendo ese tonto? Los ojos de Vegapunk se entrecerraron mientras observaba a Franky arrasando su antiguo laboratorio en Baltimore en la isla Karakuri. Jajaja. Parece que no pudo resistir la tentación.
No me extraña, después de todo, que este lugar albergue el laboratorio de investigación que dejaste atrás. Clover se rió después de ver a Frankie siendo perseguido por los marines dentro del laboratorio de Vegapunk. Podría destruirlo todo. Ese idiota y... Está bien, esto me trae muchos recuerdos. Vegapunk sintió nostalgia al mirar el lugar donde pasó su juventud. Este proyecto termal inacabado siempre ha sido como una espina en mi corazón, pues nunca lo terminé por falta de recursos. Quizás debería considerar regresar a Karakuri para terminarlo. ¿No es suficiente enviar uno de tus clones? En ese momento, Rob se sentó junto a ellos después de escuchar el interesante tema que estaban discutiendo. Sí, enviar a Shaka podría ser una buena opción, pero regresar en mi cuerpo principal tampoco es una mala idea. De repente, los ojos de Vegapunk se crisparon y su larga lengua giró rápidamente. Casi se le salieron los ojos de las órbitas por la sorpresa ante lo que Frankie le había hecho a su viejo laboratorio. Jajaja. Menudo giro en este momento. Se rió Rob ante la graciosísima reacción de Vegapunk. ¿Por qué colocarías un botón de autodestrucción en tu laboratorio en primer lugar? Preguntó a continuación. Pues el muy idiota lo hizo. No me preguntes por qué puse un botón de autodestrucción. Es una medida común para proteger la propiedad intelectual. Pero parece que Frankie confundió el símbolo de peligro con un símbolo pirata. Pensó que al presionar ese botón se abriría la puerta a un barco pirata completamente equipado. Clover se preguntó sobre el proceso de pensamiento de Frankie en ese momento. Sí. Por alguna razón, esta escena me resulta familiar. Es lo mismo que le pasó a Chopper cuando pensó que el símbolo de peligro del hongo venenoso era una bandera pirata. Saúl se rió del humor negro de este capítulo, ya que Frankie destruyó accidentalmente el laboratorio pero apareció en el fondo levantando el pulgar con una sonrisa. Bueno, debe haber tenido prisa por alcanzar a Luffy, así que su imprudencia es comprensible. Vaya. Pero eso no significa que no sea un gran idiota. Empiezo a sentir que sé quién podría ser el padre de este chico. Vegapunk golpeó la mesa frente a él mientras el rostro de un viejo conocido tonto apareció ante sus ojos, alguien cuya estupidez era 99% similar a la de Frankie. Eventos del capítulo. Esto es impresionante. Y esto es justo lo que se le ocurrió de niño. Frankie se quedó atónito mientras rebuscaba en los viejos diarios de Vegapunk dentro de su laboratorio. Aquí hay planos que no serán factibles de construir hasta dentro de 200 o 300 años. Como ingeniero, entiendo perfectamente por qué la gente no querría que nadie tocara este lugar y mientras Frankie estaba perdido en la búsqueda de cualquier cosa que pudiera ayudarlo en su situación actual, los marines todavía estaban rastreando su paradero. Si dañas algo en la casa del genio mientras persigues al criminal, serás responsable. Sí, señor. El oficial marino advirtió a su escuadrón que tuvieran cuidado dentro del laboratorio. ¿Un intruso en el laboratorio? ¡Qué terrible! Cada uno de esos planos no tiene precio. Afuera, los residentes de Karakuri discutían el valor inconmensurable de lo que había dentro del laboratorio, planos y otros inventos, sin saber lo que Frankie estaba a punto de hacer. ¿un símbolo pirata? Dentro del laboratorio, Frankie se fijó en un botón con una señal de peligro, que confundió con el símbolo de un pirata. Por eso, lo presionó. El resultado fue una explosión devastadora que destruyó el laboratorio y dejó desconocido el destino de Frankie. Este es el infame incidente del país del futuro y conocido en el mundo como la pesadilla de Baltimore. ¿Puedo preguntar solo una cosa y...? Si por alguna extraña casualidad, presioné ese interruptor sin querer y, los ojos de la gente que estaba afuera se abrieron y sus bocas se abrieron en absoluto shock al ver la explosión. Cuartel General de la Marina. Aquí Baltimore. Tenemos un incidente catastrófico. Los marines estacionados allí se apresuraron a informar el evento al cuartel general. Me culparías. Isla Aurora. Es imposible que este nivel de estupidez sea natural. Los ojos de la reina se abrieron de par en par cuando vio lo que Frankie acababa de hacer en el manga. Jajaja. Impresionante. Qué suerte tan increíble tiene este Frankie. Lo acaban de lanzar a una mina de tesoros para recargarse, pero la destruyó por completo. Qué humor tan increíble tienen los piratas de sombrero de paja. La reina entonces se rió con ganas de las acciones de Frankie. ¿En serio se ríe este tipo de Frankie? Ya veo que son idénticos, como si fueran padre e hijo. Kaido señaló a la reina mientras hablaba con el rey en ese momento.
Podría ser su hijo perdido, Kaido-san, el que nos dijo que abandonó hace años. ¿Quién sabe? El rey se encogió de hombros mientras decía eso. Solo la reina sabía la verdad del asunto. Isla Gyojin. Tu homólogo causó la pesadilla de Baldimore. ¿Quién sabe cuántos planos valiosos tenía Vegapunk guardados allí desde su juventud, cuántos artefactos superiores e innumerables innovaciones había en ese laboratorio? Tu homólogo los destruyó todos en un instante por culpa de su estupidez. Franky miró a su maestro, Tom, y repitió el mismo gesto de pulgar hacia arriba que hizo su contraparte, con un guiño y una sonrisa. Aruk. Me duele, idiota. ¿Por qué me golpeaste? Le gritó Franky a Iceburg, quien le dio un golpecito en la cabeza. El maestro quiere decirte que no aprendas de tu compañero. Sus acciones son peligrosas. Dijo Iceburg con expresión tranquila. Así es, Franky, tu homólogo es un completo idiota. En el pasado, se paró frente al tren marítimo con un cuerpo de carne y hueso como si pudiera detenerlo. Sé que lo hizo para salvarme, pero al final, fue una estupidez inútil, no un sacrificio. Tom hizo una pausa por un momento, notando el cambio de expresión de Franky antes de continuar. Y ahora, presionó el botón de autodestrucción sin dudarlo. Su destino seguramente será peor que el del incidente del tren marítimo. Dudo que le quede algo de carne humana después de esto, salvo su cerebro. ¿Te parece gracioso? Es absurdo. No aprendas de tu homólogo, es un completo imbécil. Eso es imposible. Mi contraparte es súper genial. ¿Dónde está lo genial? No lo veo. Agarradlo. En cuanto lo soltaron, corrieron a capturar a Brook. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué demonios está pasando? Brook se quedó atónito, completamente desprevenido. No creemos en demonios, estúpido. Oh. Eres bastante duro, pero si te atamos, no podrás hacer nada. Si traemos a la patria una misteriosa pila de huesos en movimiento como esta, podremos hacer una fortuna. El trío huyó con Brook fuertemente atado. Satanás-sama. Los miembros de la tribu que habían invocado a Brook estaban confundidos. Espera un momento. Tengo que volver a mí. Brook se quedó en silencio antes de poder terminar de hablar. Satanás-sama ha sido capturado. Todos. Debemos prepararnos para otra invocación. Brook fue olvidado inmediatamente. Luffy-san. Cuando las cosas se pongan difíciles, cantemos. Para esos momentos existimos los músicos. Estaré contigo tan pronto como pueda. Terminando su monólogo interior, Brook gritó. Luffy-san y ayúdame. De vuelta en Ohara, los lectores se rieron a carcajadas después de que Brook, o Rey Demonio Satanás como lo habían llamado los aldeanos, hizo su aparición. Parece que mi homólogo está gestionando bastante bien los acontecimientos. Brook se rió mientras observaba a la tribu elogiándolo después de ayudarlos a capturar a los miembros de la tribu de brazos largos que habían estado causando problemas. Parece que también recibió la noticia de lo que le pasó a Luffy. Brook miró el periódico que su homólogo sostenía en la mano. Apuesto a que dirá que tiene el corazón roto, aunque no lo tenga, jaja. ¿Ves? A Rob le resultó imposible que las escenas de Brook fueran tan dramáticas, por lo que se centró en las expresiones faciales de quienes lo rodeaban, que esperaban ver a Brook llorar por lo que le pasó a Luffy o algo así. Pero se dieron palmadas en la frente en señal de decepción cuando la escena final mostró a Brook pidiéndole a Luffy que lo rescatara a él después de ser capturado y secuestrado por el trío de brazos largos. Brook era realmente patético. Capítulo 811. Robin y el ejército revolucionario. Dentro de los muros de la ciudad noble en el reino de Goa, las expresiones en los rostros de la gente todavía estaban llenas de conmoción por un evento que ocurrió hace apenas una hora. El olor a chispas eléctricas flotaba en el aire, provocando que a los que estaban cerca se les erizara el pelo al acercarse al lugar donde un noble había sido electrocutado. Dragón, Garp y la mayoría de los miembros del ejército revolucionario permanecían a cierta distancia, con capas que ocultaban sus figuras. Observaban la caótica escena desde lejos. El caos fue contenido con fuerza por los cazadores, quienes intervinieron rápidamente y organizaron la operación de limpieza. Todo sucedió tan rápido que cualquier rastro del incidente ya había sido borrado. No se veían cuerpos quemados ni hierba chamuscada. Solo quedaba la atmósfera sofocante, que ni siquiera los cazadores podían controlar. Su presencia solo la empeoraba.
Dado que todos los nobles han muerto, ¿significa que Sabo no tiene posibilidad de nacer en este mundo? Preguntó Garp mientras miraba a Dragón. ¿Quién dijo que todos los nobles están muertos? La mayoría lo están, pero no creo que los padres de Sabo estuvieran entre los que murieron electrocutados, respondió Dragón con calma. Aunque ellos eran los que más merecían la muerte, Sabo no. De cualquier manera, me he asegurado de que, cuando renazca, lo hará en una sociedad mucho más pura que aquella en la que creció, según el manga. Al igual que Robin tuvo la oportunidad de renacer y prosperar en un lugar mucho más pacífico que Ohara, donde nació originalmente en el manga. Mientras decía esto, los ojos de Dragón estaban puestos en la escena que se desarrollaba en el manga. Eventos del capítulo. East Blue. En lo alto de un enorme puente. La llama de la revolución. Ese es el nombre con el que te llamamos. Te hemos estado buscando durante más de 10 años. Después de todo, eres el único sobreviviente de Ohara, el país que desafió al mundo. En ese momento, Robin recordó su conversación con los miembros del misterioso ejército revolucionario. No tengan miedo. Somos sus aliados. Si el gobierno los descubre, estamos aquí para protegerlos con todas nuestras fuerzas. Esas son las órdenes de nuestro jefe. ¿Tu jefe? Robin tenía curiosidad por saber quién era su jefe. El comandante supremo del ejército revolucionario y Dragón. El padre de Luffy. Robin se sorprendió y luego se rió. Jajajaja, qué extraño giro del destino. Los miembros del ejército revolucionario se sorprendieron por su extraña reacción, pero eso no cambió su postura. Si fuera tan amable, al jefe le gustaría conocerlo. Le mostraré el camino. Me temo que no, tengo que ir a algún sitio, ¿sabes? No necesito tu protección. Tengo mis propios compañeros, dijo con una sonrisa. ¿Te refieres a los piratas del sombrero de paja? Por supuesto. Naturalmente, estamos plenamente conscientes de todo. Las palabras del hombre fueron interrumpidas por una transmisión urgente. Ataque enemigo detrás de la torre B2. ¿Quién hubiera pensado que mi ejército revolucionario contactaría con Nico Robin? ¿Significa esto que recibirá un entrenamiento adecuado bajo mi supervisión? Dragón quedó sorprendido por el giro inesperado de los acontecimientos. El personaje de Nico Robin es muy sensible y significativo para la trama debido a su trágico pasado. Como hija del autor, era intocable. Vincularla con su homólogo en el manga significaba que Rob había elegido a la persona perfecta para entrenar a su hija, preparándola para la siguiente etapa de sus aventuras. La llama de la revolución, este título le queda perfecto a Robin. El incidente de Ohara en el arco de Enies Lobby aún persiste en mi mente, dijo Garp. Parece que aún no ha recibido la noticia de lo que Luffy hizo después, Cocodrilo comentó con una expresión aguda. Me pregunto qué cosa tan impactante hizo Luffy. Garp estaba ansioso por saber qué había hecho Luffy para alertar a su tripulación sobre su próximo comando como capitán. Después de todo, sus amigos son todo lo que le queda tras perder a sus dos hermanos. Apuesto a que hará lo que sea necesario para garantizar su seguridad. Garp esperaba ver a Sabo todavía con vida, pero eso siguió siendo una especulación sin confirmar. Parece que la situación aquí en Goa se ha estabilizado. De ahora en adelante, ningún noble vivirá aquí. Incluso los nobles supervivientes renunciarán obedientemente a sus títulos, lo cual no significa nada. Los hijos de los nobles se integrarán gradualmente con la gente común, y esa frontera imaginaria desaparecerá. Los miembros del ejército revolucionario, que habían llegado para evaluar la situación, se dieron la vuelta y se marcharon. A medida que se alejaban, la tensión en el aire comenzó a desvanecerse y la situación se estabilizó. A partir de ese día, no quedaría ningún noble. El siguiente paso era librar al mundo del tumor canceroso que había permanecido latente desde la intervención de Rob. Lo había estado tratando desde su llegada, impidiendo que siguiera devastando el mundo. Erradicarlo significaba eliminarlo por completo. El tumor eran los dragones celestiales, que habían obligado a los esclavos a construir puentes enormes en diferentes partes del mundo con un propósito misterioso que ahora se estaba volviendo más claro para Rob. Uno de esos puentes enormes era Tequila Wolf, que Rob había destruido hacía unos meses al convertir a los esclavos que lo habían estado construyendo en gigantes, lo que les permitió demolerlo ellos mismos. ¿Por qué construirían un puente como este? Dentro del carruaje, Robin preguntó a los miembros del ejército revolucionario quién la llevaba de regreso a su puesto. Bajo las órdenes del Tenryubito.
Haya o no una buena razón, eso no cambia el hecho de que innumerables esclavos han perdido la vida aquí. Le explicó con calma uno de los miembros del ejército revolucionario a Robin. Luego le entregó el último periódico. Esto es para ti. Robin aceptó el papel y lo abrió, sorprendido por su contenido. Luffy. Menos mal, está bien, aliviada de que estuviera a salvo, por fin se tranquilizó. Pero entonces notó algo más y sonrió. ¿Qué pasa? ¿Hay algo interesante escrito ahí? Preguntó el miembro del ejército revolucionario, al notar su expresión. Ja, y sí, y Robin se rió, indicando que efectivamente había algo interesante en el periódico. El largo puente que los dragones celestiales habían considerado una de las áreas clave para asegurar el futuro de sus valiosos esclavos en este mundo condenado había sido destruido así como así. Habían tardado 700 años en construirse, y ese día, los 5 ancianos sintieron un dolor inimaginable. Sin embargo, para ocultar la verdad detrás de su construcción, reprimieron su ira y nunca volvieron a hablar de ello. Pero lo impactante fue que Rob no se detuvo en Tequila Wolf. Hizo lo mismo con todas las imponentes estructuras que el gobierno mundial había ordenado construir en el pasado. Coca Wolf, Rum Wolf, Bourbon Wolf y otros, todos fueron liberados, los esclavos se convirtieron en gigantes y se les permitió destruir todo, ahogando las ruinas en el mar. Solo lo sucedido en Tequila Wolf fue transmitido al mundo, pero Rob se aseguró de que no se revelara nada de las otras imponentes estructuras, ya que las condiciones allí eran mucho peores que en Tequila Wolf. Estas acciones hicieron que los más altos líderes del gobierno mundial sintieran que el siguiente paso de Rob sería hacer caer la línea roja sobre sus cabezas. Pero afortunadamente para ellos, Rob necesitaba terminar el manga de One Piece antes de intentar una hazaña tan monumental. En la enorme sala del trono dentro del castillo Pangaea, los 5 ancianos se miraron unos a otros con pesar por los esfuerzos y recursos perdidos en los puntos altos que no habían podido proteger durante su reinado como Gorosei. Si no nos hubieran recordado a Tequila Wolf en el manga, seríamos mucho más felices, dijo Saturno con expresión sombría. ¿De qué serviría un olvido temporal? Llegará el día en que Rob envejezca y muera. Después de eso, ordenaremos de inmediato la construcción de un segundo Tequila Wolf y los demás puentes que destruyó, respondió Júpiter con calma. Como si el tiempo estuviera de nuestra parte, para entonces, el mundo ya se habrá hundido, suspiró Nazgûl con tristeza. Solo podemos amontonar a millones de personas en la línea roja con nosotros. Además, Rob hizo algo extraordinario al convertir una isla continental como Arabasta en una isla celestial. Podemos reubicar a mucha gente allí y hacer que trabajen día y noche para nuestro beneficio, añadió Mars con una expresión maliciosa. Todos ellos, incluido Imu, creían que no importaba cuánto tiempo viviera Rob, eventualmente moriría porque simplemente era un humano muy fuerte. ¿Pero qué pasaba con ellos? Eran inmortales. Capítulo 812. Sanji, Kamakin y Ivankov. Bueno, no eran inmortales en el sentido literal, pero su amo sí. Su amo podía compartir esa inmortalidad con ellos. Solo cuando estaba disgustado, el amo podía recuperar todo lo que les había dado en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que tenían ahora era un regalo de su amo. Por eso su amo, o señora en términos humanos, era el mejor. Rob no podía hacerle daño, ni aunque lo intentara. Incluso Imu creía que esta era del manga terminaría con la muerte de Rob en unas pocas décadas como máximo. Tras su muerte, dejaría un gran legado que el gobierno mundial digeriría lentamente, convirtiéndolo en su marca para los siglos venideros. Si la historia ya ha conocido un siglo vacío en el pasado, ¿por qué no otro? Fufuzu. Después de tu muerte, querido Rob, me pregunto si serás honrado por el país de Wano y si la información sobre ti se transmitirá al futuro como lo hicieron con Joy Boy. Si Rob hubiera sabido lo que Imu estaba pensando en ese momento, simplemente se habría reído sin decirle una palabra. ¿Qué más podía decir? ¿Destrozaría sus sueños y aspiraciones? Sería una lástima para ellos si revelara que él también era inmortal, ¿no? Es mejor dejar que lo resuelvan por sí solos. Ohara. Este niño finalmente nació. Sora sostenía a un bebé recién nacido, todavía sin cabello, pero lo que más resaltaba eran sus distintivas y familiares cejas rizadas.
No puedo creer que haya dado a luz a Sanji en esta vida. Parecía que el bebé estaba respondiendo a las emociones preocupadas de la mujer, mientras extendía la mano para tocarle la cara y se reía como un bebé gracioso, lo que hizo que Sora sonriera aún más. Jeje. ¡Qué adorable! Si tu hermana mayor, Robin, te viera ahora, no me dejaría abrazarte lo suficiente hoy. Junto a ellos, Reiju, la hermana gemela de Sanji, comenzó a llorar en voz alta, aparentemente sintiéndose celosa. Tranquila, tranquila, pequeña, no llores. Ven con mamá también, y Sora abrazó a Sanji y a Reiju, lo que hizo que Reiju se relajara y también extendiera la mano para tocar el rostro de su madre. Me pregunto si tienes una contraparte en el manga como tu hermano Sanji. Si la tienes, aparecerás cuando se cuente la historia de fondo de Sanji en el manga, ¿no es así, querida? Parecía como si Reiju respondiera con entusiasmo a las palabras de su madre, ya que era mucho más activa en su abrazo que Sanji, o eso pensó Sora. Parece que tu hermano Sanji sigue viviendo su peor pesadilla en esta isla. Veamos cómo le va tras el regreso de Ivankov. Los ojos de Sora volvieron a las páginas del manga, justo cuando Sanji apareció una vez más. Eventos del capítulo. Grand Line, Isla Momoiro, Reino Kamabaka. Este es el cartel de búsqueda del chico de Straw Hat. Sí, eso es correcto. Parecía que alguien le estaba mostrando a Sanji los carteles de búsqueda en ese momento. Este es el cazador de piratas Zoro, sí. Sanji reaccionó enojado al ver la cara de ese cabeza de musgo. Esta es la ladrona gata Nami Byaga. Uno solo puede imaginarse cómo se puso Sanji cuando vio el póster de Nami. Este es el rey de los francotiradores, Sogeking. Sí, respondió Sanji claramente después de reconocer el cartel de Usopp. ¿Y este eres tú? No. En el momento en que vio su cartel dibujado a mano, se negó rotundamente a reconocerlo como suyo. Mira. Si no eres tú, ¿dónde está tu póster? No veo ninguna prueba de que seas un compañero de tripulación de sombrero de paja. Esto enfureció a Ivankov, quien no estaba del todo convencido de que la persona que tenía delante fuera uno de los amigos de Luffy. Te lo digo, lo soy. Tienes que decirme dónde está Luffy ahora, Kama-King. Leí en el periódico que estaba contigo. Sanji agitó el periódico en su mano mientras gritaba. Entonces, supongo que eres tú. De nuevo, Ivankov sacó el póster de Sanji, que recordaba al antiguo rostro de Guval. No. Y lo es, pero no lo es. El nombre es mío. Ja. Tan solo admitirlo dejó a Sanji sin aliento. Pareces escandalosamente dolido y en conflicto. Soy yo, de acuerdo. Ese raro cartel de Se Busca soy yo. Sin duda. Así que date prisa y tos. El solo hecho de admitir que el cartel de Se Busca era suyo hizo que Sanji tosiera sangre. ¿No te pareces? Ivankov negó el parecido entre el cartel y el rostro real de Sanji. Entonces no me hagas decirlo. Estaba tosiendo sangre, maldita sea. Esto enfureció a Sanji aún más. Mejor amiga. Ja. Sora no pudo contenerse y estalló en carcajadas. Secándose las lágrimas por la fuerte risa, comentó. Parece que Sanji ha recuperado su verdadero yo y ha superado la crisis de identidad que enfrentó en esta aterradora isla. Ja. Parece que la llegada de Ivankov le ha puesto las cosas aún más difíciles, dijo Olivia riendo. Ja. Ese póster con la cara de Duval sigue siendo un gran problema para Sanji. No puedo creer que haya tosido sangre sobre él. Toki se rió, sosteniendo a su pequeña hija, Yori, en sus brazos. Sanji-kun está siendo atormentado por papá. Le hace estas cosas ridículas a propósito. ¿Por qué es el único sin un buen cartel de búsqueda? ¿Y por qué lo enviaron a una isla tan aterradora? Estoy furioso con papá. El pequeño Robin gritó lo suficiente para que su padre, que estaba sentado con un grupo de tíos mayores, lo oyera. Al oír esto, Rob sonrió con impotencia y meneó la cabeza con resignación. Tu padre es realmente inocente. No soy responsable de nada de lo que le ha pasado a Sanji ni de lo que le pasará en el futuro, ¿de verdad? Lamentablemente Rob no pudo decir eso en voz alta. Vamos, querida, no te enfades con tu padre. Tiene un gran sentido del humor, como sabes. Además, tu padre dibuja el futuro, no lo controla. El futuro se puede cambiar, ¿sabes? Y la prueba es que Sanji se ha convertido en tu hermano biológico. Olivia abrazó a Robin, dándole palmaditas suaves.
Ella sabía que desde que Sanji se convirtió en su hermano menor, Robin se había encariñado con él y había desarrollado un fuerte instinto protector hacia él. Aún así, mamá y Sanji es un caballero. No quiero ver comentarios negativos sobre él en el guión. Últimamente lo llaman Okama. Es inaceptable. Está bien, querida. Sanji volverá con fuerza de las profundidades de este infierno, y todos verán cómo vence a Ivankov y a sus idiotas Okamas, dijo Sora con una sonrisa. De vuelta en el reino del sorbete. Kuma miró a Dragón y sus compañeros mientras se quitaban las capas y regresaban a sus asientos, después de haber regresado de Goa después de un breve viaje a través de la sala de teletransportación en la tienda de arte. Mira esto, Iva y Kuma señaló la escena donde Ivankov estaba en la plataforma con Sanji, mostrándole los carteles uno por uno para confirmar su identidad. Lo vi, y ya. Es divertidísimo ver a Sanji-kun pasándolo tan mal en mi amado reino. Tu homólogo hizo un gran trabajo enviándolo a mi paraíso Okama. Y ya. Mira, incluso está llorando de alegría. Kuma se dio una palmada en la frente en señal de derrota total. Lo siento por Sanji. Lo que mi homólogo le hizo es imperdonable, lo siento. Kuma se disculpó sinceramente con Sanji en el manga por lo que su homólogo había hecho al enviarlo a ese lugar llamado Isla Momoiro. Capítulo 813. La nueva justicia de Garp, la familia ante todo. Eventos del capítulo. Ahora, estoy dispuesto a informarte sobre el bienestar de ese chico de sombrero de paja, al menos, mi querido chico de cejas rizadas. Después de ser severamente golpeado por Ivankov, Sanji luchó por ponerse de pie, confundido por el repentino cambio de actitud de Ivankov. ¿Por qué el repentino cambio de opinión y? ¿Por qué? Simplemente porque, esta información se ha hecho pública al mundo. Me pregunto qué está intentando lograr el chico. Ivankov le arrojó el periódico de hoy a Sanji, quien no podía entender qué intentaba hacer Luffy con sus acciones. Es este, el periódico de hoy. Lo primero que llamó la atención de Sanji fue la fecha del periódico. Luffy. Iva-san. Tenemos una comunicación de Baltigo y... Páselo a la sala de comunicaciones, respondió Ivankov apresuradamente, pues no quería hacer esperar demasiado a su líder. Grand Line. Isla de la Tierra Blanca, Baltigo. También han estado publicando historias sobre tu relación con Garp. Parece que todo tu linaje ha salido de las sombras a la vez, Dragón. ¿Tus soldados revolucionarios están conmocionados por la noticia? En ese momento, la voz de Ivankov llegó a través del dispositivo en la mano de Dragón. Jajaja, en todo caso, les alivia saber que su misterioso jefe es un humano con sangre corriendo por sus venas. Dragón respondió con sarcasmo, y luego continuó. No importa, Luffy ya no es un niño, aún así, nunca esperé oír que trabajaba contigo, qué giro del destino más divertido. Mfuzu. Ivankov se rió al escuchar la reacción del dragón a su trabajo con Luffy durante los eventos anteriores. Reino del sorbete. Dragón observó atentamente la escena mientras hablaba con Ivankov a través del Denden Mushi, analizando cada expresión facial y cada matiz de las palabras de su contraparte. Para él, estos pequeños detalles podrían parecer insignificantes para el observador promedio, pero tenían un significado mucho mayor y le permitían comprender la mentalidad de su contraparte. Está claro que mi homólogo ya no está preocupado por Luffy, o mejor dicho, nunca estuvo aprensivo por él, a pesar de todo lo que le ha pasado, comentó Dragón. Acaba de salir de una guerra que superó con creces su nivel, dejándolo destrozado física y emocionalmente, y su homólogo, su padre, no se preocupa por él, ¿por qué? Garp cuestionó el razonamiento de su hijo. Porque ya no es un niño. Se ha convertido en un hombre fuerte. Mi homólogo debe estar orgulloso de él, respondió Dragón, reflexionando sobre su personaje en el manga. Dado que Ivankov e Inazuma, que forman parte de sus fuerzas, brindaron una ayuda significativa a Luffy, se puede decir que hicieron algo por él durante esta dura prueba. Es cierto. ¿Y qué hiciste por tu nieto biológico? Preguntó Dragón, mirando a su padre. Su homólogo estuvo allí, presenciándolo todo, pero no hizo nada. Hancock, quien lo conoció hace poco, lo hizo todo por él, mientras que su propio abuelo, quien supuestamente lo ama más que nadie, no hizo nada. ¿Es cierto? Aunque no defiendo la decisión de mi homólogo, no hizo nada malo. Es vicealmirante de la Marina, y Luffy es un pirata. ¿Por qué haría algo por un pirata? A estas alturas, son enemigos. Solo un pirata ayudaría a otro pirata. A veces, el amor familiar no basta para afrontar ciertas situaciones.
Entonces, ¿dices que el valor de tu trabajo es mayor que el de tu familia? Preguntó Dragón. Si te refieres a mi homólogo, entonces sí, es cierto para él. Pero si te refieres a mí, ya no tengo trabajo. He abandonado mi antiguo sentido de la justicia y he adoptado uno nuevo. La familia está por encima de todo. Esa es mi nueva justicia. Los ojos de Garp brillaron al decir esto. En el fondo, deseaba que el Garp del manga pudiera cambiar su sentido de la justicia como él lo había hecho, con la esperanza de que tal vez así encontraría la verdadera paz. Al oír esto, Dragón sonrió y ya no quiso discutir el asunto con su padre. Sí, la familia lo es todo. Después de que todos los acontecimientos del manga de One Piece le hicieran ver a Garp quién era realmente Luffy, cómo vivía y cómo trataba con sus amigos e incluso con sus enemigos, Garp comprendió que estaba bien que Luffy viviera la vida que quería. Lo mismo aplicaba a él. Los oficiales del ejército. Me pregunto quiénes serán, reflexionó Cocodrilo. Obviamente, soy uno de ellos, dijo Ivankov. Con la decisión de Dragón de reunir a sus oficiales del ejército estacionados en sus ubicaciones designadas, los miembros actuales del ejército revolucionario tenían curiosidad por saber las identidades de estos oficiales. Incluso el propio Dragón estaba un poco curioso. La misma curiosidad existía en el cuartel general de la Marina, donde también querían conocer a todos los miembros del ejército revolucionario tal como se muestra en el manga. Parece que nos espera la revelación de más revolucionarios, comentó Sengoku. ¿Cómo nos beneficiará esto? ¿Cuál es la diferencia entre piratas y revolucionarios? Los revolucionarios son mucho más peligrosos que los piratas. El gobierno quiere eliminarlos por completo, sobre todo ahora que Garp se ha unido a ellos. Planean usar el manga para asesinar a todos los vinculados al ejército revolucionario, uno por uno, de forma aleatoria y dispersa. Es una orden directa del gobierno mundial. Incluso nosotros, los marines, estaremos involucrados en estos asesinatos orquestados por el gobierno. Escuchar esto directamente de Sengoku sorprendió a Zephyr y a los demás. Pero matar a alguien basándose en lo que hizo en el manga es un delito que Rob prohíbe personalmente, esto no es posible, dijo Zephyr indignado. También estaba insatisfecho con la absurda decisión del gobierno. ¿Por qué matar personas al azar solo porque aparecieron como parte del ejército revolucionario en el manga? Mira a Sakazuki y le dijo Sengoku a Zephyr. Zephyr miró a Sakazuki, quien yacía en un estado lamentable en la cama del hospital. La herida de espada que se extendía desde su cuello hasta el abdomen era evidente, pero su mano cercenada era lo más lamentable. ¿Qué le pasa a Sakazuki? Veo que se está recuperando a un ritmo asombroso. ¿Qué le pasa? ¿Acaso Roger no rompió ya la ley de Rob de no hacerle daño a nadie por lo que hicieron en el manga? ¿Lo castigó Rob? No. Esto significa que la ley son solo palabras escritas, nada más. El gobierno cree que cualquier revolucionario que aparece en el manga ya tiene ideas revolucionarias, incluso si aún no se ha unido oficialmente al ejército. Esto es cierto, por lo que asesinarlos es simplemente una forma de proteger los intereses del gobierno, no una venganza personal, continuó Sengoku, justificando la decisión del gobierno, aparentemente de acuerdo con ella. De regreso en el reino del sorbete, Dragón permaneció ajeno a los siniestros planes del gobierno. No hay duda de que se enfurecería cuando se enterara, ya que no tenía los recursos para combatir el plan del gobierno mundial o salvar a los individuos objetivo. Sin darse cuenta de esta amenaza inminente, Dragón miró a Kuma, quien sonreía mientras charlaba con su hija, Bonei. Parece que el trabajo de tu homólogo aún no ha terminado en el archipiélago Sabaody, Kuma, dijo Dragón. Creo que Duval y su tripulación no pueden garantizar la protección total del Sunmi Gou solos, respondió Kuma con una sonrisa. Ya veo, quizás proteger su nave sea lo último que puedas hacer por ellos después de enviarlos a los lugares adecuados para su entrenamiento, ¿no? Si ese es el caso, Luffy y su tripulación tendrán una deuda enorme con su contraparte. Ja. Ese Duval es tan gracioso. ¿De dónde saca Rob estos personajes? Garp aún estaba un poco retrasado en la lectura del manga en comparación con Dragón y los demás. Isla del cielo de Arabasta. Ese es el espíritu. Como rey del país, no hay lugar para la indulgencia al tratar con piratas. El rey Cobra estaba contento de ver su reino reaparecer en el manga, especialmente al ver cuán vigilante era su homólogo contra los piratas, fortaleciendo la seguridad de cada puerto del país.
Jaja tilde es imposible, querida, que todos los piratas sean como Luffy y sus amigos. La esposa de Cobra se rió al escuchar el ingenuo deseo de su esposo en el manga. Parece que nuestra querida Vivi está muy preocupada por Luffy, así es. Mira su expresión, debió de estar desconsolada tras enterarse de lo que le pasó a Luffy y la muerte de Ace. Como conoce bien a Luffy, debe haberse dado cuenta de que estaba tratando de enviar un mensaje a su tripulación, ¿verdad? Es muy probable. Podría averiguar algo por el periódico. Todos lo vieron, pero nosotros, los lectores, nos quedamos en la oscuridad. Así es, ¿qué hizo Luffy? ¿Por qué regresó a Marineford? Ya lo dijiste, ¿no? Debe estar intentando enviar un mensaje a sus amigos. Capítulo 814. Buggy de payaso. Eventos del capítulo. Grand Line. Una determinada ciudad en un determinado país. Solo han pasado 3 semanas desde la guerra. ¿En qué están pensando al hacer esto y tan pronto después de casi perder la vida? Crocodile estaba leyendo el periódico de hoy, preguntándose por qué se estaba tomando un riesgo tan grande y maravillándose de lo que había hecho Luffy. Esto debe ser parte de un plan mayor, o tal vez sea pura locura. Dijo Daz Bones, que estaba de pie junto a él. ¿De verdad lo crees, Daz? Preguntó Cocodrilo. El sombrero de paja tiene una cicatriz profunda. ¿Se curan tan fácilmente estas heridas? Parecía que Daz Bones se refería a algo más que cicatrices físicas. Cucu, eres un tipo duro. ¿Intentas decir algo, Mis cicatrices están completamente curadas. Y para demostrarlo, planeo regresar al viejo y querido Nuevo Mundo. ¿Me acompañas? Le sugiere Crocodile a Daz Bones. Por supuesto, respondió sin dudarlo. Isla desierta, West Blue. En este lugar, conocido por sus fuertes vientos que transportaban toneladas de arena durante todo el día, el único lugar tranquilo era una tienda de arte que Rob había abierto aquí hacía mucho tiempo. La tienda de arte era nada menos que un paraíso para los lugareños, que no estaban acostumbrados a un lugar tan tranquilo y agradable, haciéndoles sentir como si sus almas estuvieran sumergidas en aguas termales. Se podría decir que todos los habitantes de la isla desierta estaban en la tienda de arte en ese momento, sobre todo porque hoy era un día muy especial. Después de todo, era el lanzamiento mensual de los nuevos capítulos del manga de One Piece. Entre la multitud había un niño en particular, Daz Bones, de 10 años, que miraba la página del manga con emoción en su rostro. Dios mío. El señor Cocodrilo se ve increíble, y mi compañero es aún más genial. Se dirigen finalmente a la segunda mitad del Grand Line, llamada el Nuevo Mundo. Genial. Mi colega aceptó ir con Sir Cocodrilo. Como era de esperar, es un subordinado muy confiable. El joven Daz Bones quedó muy impresionado por Crocodile. Incluso cuando era muy joven y verlo era considerado un villano en lugar del protagonista, Daz lo admiraba. Ahora, al ver que su contraparte decidía continuar siguiendo a Crocodile hacia el mucho más peligroso Nuevo Mundo, Daz sintió una oleada de felicidad. Se refiere a sus cicatrices, que ya sanaron tras la muerte de Barba Blanca, responsable de arruinar su sueño en el pasado. ¿Por eso puede entrar al Nuevo Mundo e intentarlo de nuevo? Daz colocó su mano en su barbilla, pensando en lo que Crocodile podría haber querido decir en ese momento. Baterilla, dentro de la tienda de arte, los habitantes del pueblo de vez en cuando miraban a la famosa tripulación del Rey Pirata, que actualmente estaba causando conmoción. Se rieron a carcajadas, señalando a Buggy, que normalmente era conocido por su temperamento irascible. Incluso Shanks se estaba riendo a carcajadas en ese momento. A diferencia de Buggy, Shanks era conocido por su amabilidad y comportamiento tranquilo. Después de un rato, incluso la gente de Baterilla empezó a reír. Después de todo, era imposible no reírse cuando el legendario Buggy aparecía en una escena de manga. Grand Line. Una isla determinada, Capitán Buggy. Te buscamos por todas partes. Desde que te arrebataron, hemos estado tan preocupados que no podemos dormir por las noches. Dijo Mojib llorando, aunque nadie sabía si estaba realmente emocionado o solo fingía. Viajamos de este a oeste, soportando días de penurias, con la esperanza de rescatarte, y de repente, pasaste de ser un prisionero a aparecer en el periódico como un héroe. Al igual que Moji, Kabaji también estaba llorando, hablando de sus luchas en la búsqueda de Buggy. Mientras tanto, el león Richie estaba pensando en comer unas galletas de arroz. Y esto es lo que pensábamos los que nunca dejamos de creer en ti, mira y llora, mundo. Este es nuestro capitán.
Al oír eso, Buggy también comenzó a llorar. ¿Y ustedes sí? ¿De verdad tenían tanta fe en mí? Maldita sea. Los extrañé tanto. Buggy los abrazó, llorando junto con ellos. Capitán Buggy. Y aquí estaba yo, pensando que todos lo habían abandonado. Alviga estaba confundida por la escena. Ja 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 ja. Solo están actuando. ¿No es obvio? Shanks se secó una lágrima que se había formado por su risa histérica y dijo esto. Ja ja ja. Pero se lo está tragando. Incluso llora con ellos. Buggy es divertidísimo. Respondió Gabán entre risas. Hasta el león Richie finge, solo piensa en su estómago. Jaja. ¿Qué se están llevando los piratas de Buggy? Rió Momora, una de las piratas de Roger. Kabaji y Moji claramente abandonaron a Buggy cuando lo capturaron y lo arrojaron a Impel Down. Jaja. Y aquí están, llorando lágrimas de cocodrilo. Rayleigh sonrió al decir eso. Jajaja. Hasta Alviga cayó en su trampa, añadió Nozdon. Jajajaja. Me encanta esta tripulación. Es como un circo ambulante. Parece que Buggy, en el manga, vive la vida de un auténtico pirata. Comprometido con su tripulación, Roger también se rió, expresando su admiración por el equipo de Buggy. Buggy ya sabía que esos tontos estaban actuando, así que los maldijo en voz alta. Malditos payasos. ¿Dónde los encontró mi estúpido colega? Bueno, parece que algo interesante va a pasar con tu homólogo y en ese momento, Rayleigh observó con seriedad la escena final del capítulo, que ya había causado un gran revuelo. Después de todo, la multitud dentro de la tienda de arte había dejado de reír y ahora estaba concentrada en lo que estaba por venir. ¿Por qué el gobierno mundial se pone en contacto con Buggy? Eso es realmente interesante, la escena que muestra a un murciélago mensajero entregando una carta a su homólogo del gobierno, que primero fue abierta y leída por Mr. 3, también llamó la atención de Buggy. ¿Qué significa que el contenido es indignante? ¿Acaso el gobierno quiere arrestar a mi homólogo y le envió una carta para amenazarlo con que se entregue? Buggy se preguntó. Podría ser justo lo contrario. Al gobierno le gusta tratar con piratas astutos, y creen que tu homólogo es uno de ellos. Por desgracia para ellos, no saben lo equivocados que están. Nadie sabía si Shanks se estaba burlando de Buggy o elogiándolo. Reino de Roswan, South Blue. En este reino nevado, dentro de la tienda de arte, las reacciones de los lectores a las escenas finales fueron similares a las de Baterilla. Esto es malo, mi contraparte está en peligro por seguir al payaso Buggy. ¡Qué idiota! ¿Por qué no siguió a Sombrero de Paja o a los piratas que quedaban de Barba Blanca? O al menos regresó con su antiguo jefe. ¡Ay, qué envidia tengo de Daz Bones! ¿Por qué decidió unirse al circo de payasos de Buggy? El niño Galdino expresó su frustración porque su homólogo siguió a Buggy en lugar de un personaje más fuerte. Lo que no sabía era que la suerte de Buggy era más fuerte que la de cualquier figura poderosa, e incluso su antiguo jefe eventualmente se convertiría en subordinado de Buggy en el futuro. Marineford. Como era de esperar, el gobierno quiere restablecer el equilibrio entre los tres poderes lo antes posible. Pasando al siguiente capítulo, Sengoku asintió después de leer parte de la discusión de los 5 ancianos entre ellos. ¿Podría ser Buggy uno de los nombres nominados para el puesto de Shichibukai? ¿Qué lo califica para eso? ¿No es una broma?, exclamó Zepid. ¿Buggy como Shichibukai? Arara. Incluso Kuzan no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué no? Parece que Buggy logró domar a los prisioneros más peligrosos de Impel Down y los puso a su servicio. No necesita una gran fuerza personal para merecer el título de Shichibukai. Además, es probable que el gobierno haya tomado esta medida para controlar a esos prisioneros a través de Buggy. Sengoku dio una explicación sabia y convincente de lo que pensó que era la decisión del gobierno. Al escuchar eso, tanto Zephyr como Kuzan, así como Borsalino y Tsuru, asintieron en señal de acuerdo. Mientras tanto, la expresión de Sakazuki se volvió más oscura. Los verdaderos payasos de este manga no son Buggy, sino los Gorosei. Dijo Sakazuki con sarcasmo, lo que provocó que Sengoku lo callara rápidamente. ¿Qué dices, idiota? ¿No te salvaron el pellejo de Roger hace unos días?, exclamó Sengoku, furioso. Fin del capítulo 814.